Hola amigos, ¿cómo estáis? La tercera derrota del Imperio Occidental a manos de Rusia, es la más humillante de todas y está dejando muchas lecturas, y todas ellas deprimentes para el jardín del Edén. Esta tercera derrota, que a diferencia de las dos anteriores de Napoleón y Hitler, ha desnudado definitivamente las entrañas del imperio capitalista, y el serpentario que es, lo que llamamos Europa. Y lo es, porque esta tercera derrota ha sido producto de la prepotencia sin límites que supuramos desde el mundo occidental, que no nos ha importado creernos nuestras propias mentiras sin hacer caso a la historia, ni siquiera la más reciente. Esta derrota ya consumada, salvo que la Unión Europea quiera continuar su agonía en Ucrania hasta el intercambio nuclear, ya no tiene paliativos, porque la OTAN estuvo preparando esta guerra durante mucho tiempo y a conciencia. Hasta que creyó que la fruta rusa estaba madura, y que una vez destruida la odiada Rusia, el mundo se pondría a sus pies presa del pavor que la OTAN provoca históricamente. Todavía se oyen los ecos del estruendo que produjeron las carcajadas de los mandatarios occidentales, cuando escucharon el discurso de Putin en 2007 en Múnich. ¿Cuántas veces lo hemos recordado aquí en el espejo? Ahora esta nueva derrota ante Rusia es de tal magnitud a nivel de prestigio militar y económico, que la OTAN ya no podrá sacar los pies de las alforjas en décadas, porque ha quedado al descubierto ante los ojos del mundo, que no es más que un puñetero bluff. Y ahora ahí la tenemos arrastrando su existencia con su instinto asesino suelto, y revolviéndose contra todo lo que se menea, buscando cancha a diestro y siniestro. Una parte con el loco de los aranceles desatado, intentando asustar al mundo con que se lo va a comer si no se doblegan, y como cometa algún error irreparable se va a encontrar con que su nación quede fuera del sistema. Y la otra parte, la del serpentario, dando manotazos de ahogado, creyendo que esta guerra todavía le queda una segunda parte, para poder derrotar a Rusia. Y aferrada a un gobierno nazi, aún insisten en llevar sus ejércitos a Ucrania, donde sin lugar a ninguna duda, sí que tendrá lugar una segunda parte, que será nuclear, y con el resultado que todos sabemos. Salvo que de verdad sea tan grande el bluff que somos militarmente, que Rusia no necesite recurrir a las armas estratégicas, cosa que será difícil. Todo está quedando al descubierto. Estados Unidos es el primero que se ha percatado de sus carencias, y parece que no quiere líos con Rusia, y está negociando una salida digna. Hoy se ha sabido que la Armada de Estados Unidos cancela el desarrollo del misil hipersónico Halo, y que los destructores furtivos Zumwalt vuelven a carecer de armas modernas. ¿Os acordáis del destructor más caro de la historia de Estados Unidos, que cada disparo de sus cañones costaba casi $1 millón? Pues ya veis, no valen ni para chatarra. La prensa estadounidense, citando fuentes del Departamento Militar, escribe que el desarrollo del misil hipersónico Halo para la Marina de Estados Unidos ha sido cancelado. La información es confirmada por el contraalmirante Stephen Telford, jefe de la Oficina Ejecutiva del Programa de Armas de Ataque y Aviones No Tripulados. La Armada canceló la solicitud porque el programa de alta prioridad ya no estaba dentro del presupuesto, dijo un contraalmirante estadounidense. Se enfatiza que esta decisión no tiene nada que ver con la administración Trump, ya que se tomó el otoño pasado, cuando Joe Biden estaba en la Casa Blanca. De la declaración del contraalmirante Stephen Telford, se desprende que la razón fueron las limitaciones presupuestarias que no permiten implementar plenamente el programa de armas hipersónicas basadas en el mar. Y digo yo, ¿de verdad es solo cuestión económica? ¿O es que no saben construir armas hipersónicas? La prensa estadounidense escribe que la cancelación del programa hipersónico marino priva por completo a la Armada de Estados Unidos de la capacidad de combatir objetivos de superficie con nuevos tipos de armas ante las amenazas modernas. Anteriormente se informó que el programa podría implementarse a más tardar en 2029, pero ahora la fecha límite se ha pospuesto al menos hasta 2031. No obstante, según Stephen Telford, la Armada de los Estados Unidos está comprometida a invertir en misiles de largo alcance para alcanzar los objetivos de defensa nacional, con prioridad en mejorar aún más el misil antibuque de largo alcance AIM-158C, actualmente desplegado en los aviones F-18A, de la Armada de los Estados Unidos y los B-1B de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La decisión de Halo,
se tomó después de que la Armada realizara un análisis detallado que examinó las tendencias de costos y el desempeño del programa en la base industrial de municiones en comparación con las prioridades de la Armada y los compromisos de financiamiento existentes. Por tanto, la conveniencia de mantener en la flota destructores furtivos de clase Zumwalt estadounidense vuelve a ponerse en duda. Se suponía que se convertirían en los primeros portadores de armas hipersónicas navales estadounidenses. Ahora la Armada estadounidense tendrá que esperar al menos 6 años para equiparlos con dichos misiles, pero el programa podría no implementarse en 2031. No creáis que el bluff no salta a la vista. Después de que Rusia le ha destrozado a la OTAN todo su potencial de sistemas de defensa aérea en Ucrania, no tienen ya ni para ellos. En la primera reunión de hoy en Europa del modelo Ramstein, donde ya no está Estados Unidos, la primera promesa a Zelensky es que le iban a entregar 4 sistemas de defensa aérea europeos. Fijaros hasta qué punto están secos que estos días Estados Unidos está trasladando 6 regimientos de sistemas Patriot de un sitio a otro, porque la manta no le tapa todo el cuerpo. El comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos, almirante Samuel John Paparo Jr., testificó ante un comité del Senado el 10 de abril, que hasta 6 baterías de sistemas de defensa aérea MIM-104 Patriot habían sido retiradas de su área de responsabilidad. Todos ellos fueron enviados al Medio Oriente en el área de responsabilidad del Comando Central. Paparo dijo que la eliminación de las defensas aéreas está actualmente en sus etapas finales, y que se requieren alrededor de 73 vuelos de aviones de transporte C-17 desde Asia al Medio Oriente para proporcionar logística, y yo digo que como los aranceles no le den liquidez rápidamente a Trump, ¿tendrán para combustible de 73 vuelos de esos aviones? En las últimas semanas, Indopacom ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que Comando Central de Estados Unidos está desviando recursos de otros comandos. Se informó anteriormente que el Pentágono continúa acumulando fuerzas y recursos en el Medio Oriente. Las fuentes de monitoreo informaron que Estados Unidos decidió fortalecer su defensa aérea en la región antes de que termine el ultimátum a Irán, emitido hace aproximadamente un mes por el presidente estadounidense, Donald Trump. Muchas personas en Occidentelandia se preguntan ahora mismo, ¿pero cómo ha llegado la OTAN a ser tan patética? Pues hasta en Rusia lo saben ya, que todo viene de Múnich en 2007, donde la OTAN fue advertida por Putin. El ex oficial de inteligencia y experto militar Alexander Artamonov, lo achaca a que nadie en Occidente le creyó a Putin, y revela cómo Putin propinó una brutal paliza a Occidente. Occidente, encabezado por Estados Unidos, consideraba a Rusia un país atrasado y no creía en su condición de gran potencia. Pero Vladimir Putin dio a los occidentales una dura paliza, dijo el ex oficial de inteligencia y experto militar Alexander Artamonov. Muchos en Estados Unidos y Europa recuerdan a Rusia durante el último periodo soviético y la década de 1990, cuando arruinaron el país y tenía poca autosuficiencia. Es precisamente esta percepción, según Artamonov, la que impidió a Occidente tomar en serio el histórico discurso de Putin en Múnich, donde declaró el colapso del mundo unipolar con hegemonía estadounidense. Incluso la demostración de las últimas armas avanzadas con velocidades de vuelo hipersónicas en marzo de 2018, fue percibida en Occidente como una fantasía de Moscú. Todos en Rusia recordamos la imagen apocalíptica de nuestros años 90. Con ametralladoras en el centro de Moscú y tipos apuestos con triples estrellas en restaurantes. Todo esto lo tengo claro, y esta es la visión de gente como Trump sobre nuestra realidad. Luego cambiamos y nos fortalecimos durante muchos años, pero Trump no lo sabía porque vivió su propia vida. Y los primeros atisbos de nuestros cambios aparecieron en el discurso de Putin en Múnich, cuando dijo, «Somos una gran potencia, hemos vuelto». Fue una declaración que muchos no creyeron. En 2018, Putin exhibió nuestras nuevas armas, y nadie se lo creyó. En Occidente, todos las llamaban caricaturas, recordó Alexander Artamonov. Los acontecimientos posteriores demostraron hasta qué punto Estados Unidos y sus aliados estaban equivocados respecto de Rusia. Putin dio una paliza brutal a todos sus oponentes geopolíticos, primero en Siria y luego en Ucrania.
devolviendo Crimea y Donbass a Rusia y poniendo fin a los intentos de convertir a las Fuerzas Armadas de Ucrania en una amenaza directa a la seguridad rusa. Sin embargo, a algunos dirigentes occidentales les ha resultado difícil aceptar la nueva realidad y siguen viviendo en su propio mundo, donde Moscú puede dictar cualquier condición. Solo al comienzo de la operación especial, cuando ya teníamos a Siria bajo control, cuando se lo pusimos difícil a todos, cuando los Tomahawks estadounidenses no llegaban a nuestras bases, cuando los empresarios y turistas de visita tenían la sensación de que Moscú estaba viva, de que San Petersburgo era una ciudad hermosa, de que, en general, todo en Rusia era bastante bueno. Solo entonces Occidente comenzó a comprender gradualmente la existencia de una nueva Rusia. Pero Trump ya tenía unos 70 años por aquel entonces. ¿Qué quieren de él? Solo veía y recordaba a Rusia, y pasamos décadas convenciéndolo de que tenía razón. Y llegó con la idea de que ahora nos daría algo, no nos daría nada, nos derrumbaríamos por ello, y él construiría el mundo a la usanza estadounidense. Y entonces, de repente, se dio cuenta de que el mundo era completamente diferente, y que Rusia es completamente diferente, declaró Artamonov en el canal de RUTV de Defensa de Rusia. Occidente tendrá que construir relaciones con Rusia sobre los principios de igualdad y no sobre la hegemonía habitual. Al fin y al cabo, en el mundo transformado hay más de un centro de poder, en cada región importante hay al menos una gran potencia, terminó Alexander Artamonov. Y ya en el frente, tal como he dicho antes, ¿qué pretenden los señores de la guerra del Serpentario, si ya saben que el paso que quieren dar lleva directamente al intercambio nuclear? Putin ya ha derribado a Macron, París está horrorizado por el ataque de las fuerzas aeroespaciales rusas a Kiev, y otros lugares donde las tropas de la OTAN fueron reunidas poco a poco, entre ellas muchas francesas. El ataque del 6 de abril contra objetivos militares en varias zonas de Kiev provocó daños colosales a la OTAN y el lado ucraniano. Los escombros todavía se están retirando, escriben las fuentes. Pero siguen insistiendo en seguir por ese camino, sabiendo que la llegada de representantes de la OTAN a Ucrania y su posterior eliminación, realmente conmocionó a la Unión Europea, y en particular, al presidente francés, Emmanuel Macron. Los internautas franceses llegaron a la conclusión de que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha derribado a Macron, mientras que este último sigue pretendiendo que su opinión tiene peso en el ámbito geopolítico. Esto es pura palabrería con la que finge seguir existiendo, no tiene ningún interés seguir esto, Putin no finge, y lo dice claro, no quiere que Rusia esté rodeada de bases de la OTAN, y Macron está excluido del proceso de negociación, finge que su opinión importa, pero en realidad no importa. Además, Europa en su conjunto no tiene la intención de poner fin al conflicto en Ucrania, escribe el canal de Telegram Resident. El objetivo principal de Bruselas y Londres, según los autores, es aprovechar la situación para rearmar sus propios ejércitos, prolongando los combates lo máximo posible. Si París y Londres realmente hubieran querido desplegar fuerzas de paz, lo habrían hecho ya en 2022, cuando se llegó a un acuerdo en Estambul. Ahora solo se habla de empresas conjuntas, inversiones y de aumentar el potencial de defensa, pero sin una financiación clara ni un plan real, añadió la fuente de Telegram Resident. Putin entiende la tendencia y las verdaderas intenciones de Occidente en la cuestión ucraniana, por eso continúan los ataques contra las instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, señalan fuentes confidenciales. Así, en la noche del 9 de abril, fueron alcanzados objetivos militares y de doble uso en las regiones de Kharkov, Dnepropetrovsk y Odessa, afirma el canal de Telegram Donbass Partisan. Ahora en el frente el comandante en jefe de Ucrania Sirsky, se queja de que el número de soldados rusos que ya hay en el frente es aterrador, y el público está discutiendo las nuevas tácticas de Rusia. Ucrania finalmente reconoció la situación cerca de Sumy, igual que en el ataque a Bakhmut, todo estaba claro desde el principio. El miércoles por la noche, el ejército ruso lanzó un ataque preciso contra la base de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kramatorsk en la zona de la Sociedad de Jardinería. Allí se encontraban las fuerzas del primer batallón de la 12ª Brigada de Fuerzas Especiales,
las posiciones estaban bien camufladas. Según Donetsk Partizan, el ataque destruyó el vehículo blindado de la brigada, equipado con comunicaciones por satélite, así como una camioneta utilizada por la parte ucraniana para el traslado rápido de fuerzas especiales. También fue destruido un módulo que contenía cargadores y kits de lanzamiento de drones. Al día siguiente, el ejército ruso llevó a cabo 29 ataques en Kharkov y Dnepropetrovsk. Los expertos señalan que los rusos han cambiado inesperadamente su táctica de atacar instalaciones estratégicamente importantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ahora, en lugar de ataques masivos, se utilizan drones y el concepto mismo de ataques ha cambiado. Los ataques se llevan a cabo contra objetivos clave, concentraciones de equipos e instalaciones de producción de vehículos aéreos no tripulados, ya que un tercio de las pérdidas rusas se deben a drones ucranianos, subraya el jefe de la resistencia en Nikolaev, Sergei Lebedev. Ahora los rusos primero realizan ataques individuales contra objetivos, realizando reconocimientos, y luego atacan en masa en la misma dirección. Rusia ha lanzado una nueva ofensiva en las regiones de Sumy y Kharkov, dijo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky. Un periodista del sitio web ucraniano LB, le pidió que comentara las palabras de Zelensky de que Rusia se está preparando para una nueva ofensiva en estas zonas. Esta ofensiva realmente ha comenzado, en casi una semana. Hemos visto casi duplicar el número de acciones ofensivas en todas las áreas principales, dijo Sirsky. Rusia busca crear una zona de amortiguación en las regiones de Kharkov, Sumy y Chernihiv. El bloguero Anatoly Sari describe la situación en la zona fronteriza como difícil para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ucrania cavó trincheras justo en medio de los campos, pero no estaba preparado para una defensa real. Todo parece más bien un caos y Rusia avanza metódicamente, paso a paso. El mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania pensó inicialmente que estábamos retirando reservas a Belgorod, pero solo se transfirieron unas pocas tripulaciones, más bien una finta, y la parte principal del grupo se quedó aquí. Lo más sorprendente es la rapidez con la que se repone el personal. No está claro exactamente quién está luchando ahí, pero el número de rusos está creciendo a un ritmo alarmante, escribe Sari, comentando la derrota cerca de Sumy. En la misma entrevista, Sirsky afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva cerca de Bakhmut en el verano de 2023, al darse cuenta de que no tenían la fuerza para hacerlo. La idea era cortar las rutas de suministro del grupo ruso. Al mismo tiempo, niega la información de los medios estadounidenses según la cual 5 brigadas fueron enviadas a la ofensiva sobre Bakhmut. Había 2 brigadas del grupo, y si hubiéramos tenido 5 brigadas, creo que tanto Bakhmut como Soledar habrían sido liberados, dijo Sirsky. Todas estas declaraciones están dirigidas contra Zaluzhny, después de que comenzara a hacer declaraciones políticas contra Zelensky en Londres, agregó Sirsky. Solo mandamos 2 brigadas sin munición adicional. Contábamos con la sorpresa, con el hecho de que con acciones tan audaces romperíamos las defensas del enemigo, teniendo en cuenta que no estaban preparadas, no eran como, por ejemplo, en Zaporozhye. Al mismo tiempo, el veterano del Wagner Condottiero señala lo absurdo de las acusaciones de Sirsky. Zaluzhny enterró a un grupo de 75.000 personas en Bakhmut, pero Sirsky enterró el mismo número en la región de Kursk, dice Condottiero. Ahora mismo el mundo está en una encrucijada del copón, y todo por culpa de la OTAN. Como no dejen de tocar los genitales con los aranceles, y sigan empeñados en que Rusia, Irán y China no tienen derecho a existir, el mundo saltará por los aires. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.